Buenas noches, máster, compañeros. Nosotros vamos a hablarles un poco sobre lo que es el fideicomiso estrictamente en Honduras. Eh, en Honduras las instituciones fideicomisarias no se reconocieron en el primer Código Civil en 1880 ni en 1898, ni en el de 1906. La primera regulación del fideicomiso está en el Código de Comercio de 1950 y en la Ley de las Instituciones Financieras de 1995. El fideicomiso fue introducido a Honduras con la promulgación del anteriormente mencionado Código de Comercio en el año 1950, con lo que se nos incorporó a los países anglosajones como Panamá, México, entre otros, ya lo habían establecido. En nuestro Código Civil de los ejecutores fiduciarios, se trata de personas de confianza del testador, que puede ser heredero o cualquier persona mayor de edad que tenga la libre administración de sus bienes para que invierta en uno o más objetos ilícitos por parte de ellos. Ya en el año de 1975 se promulga la ley de la Financiera Nacional de Vivienda, entidad desaparecida, que a la dicha ley le conferiría facultades para actuar como fiduciario. El año siguiente, en 1976, se promulga la ley de asociaciones de ahorro y préstamo. Esta ley autoriza para actuar como fiduciario de los bancos y asociaciones de ahorro y préstamo. Estas últimas con la limitación de serlo únicamente para fideicomisos relacionados con el desarrollo de programas de vivienda y construcciones complementarias. Antes de todo eso, en Latinoamérica, en muchos países como Chile, Brasil, Argentina, ya se había introducido lo que es el fideicomiso. Con esto paso o le doy lugar a mi compañero para que continúe con el tema. Buenas noches, máster. Mi nombre es Antonio Castro y vengo a hablar acerca del fideicomiso desde tiempos de los romanos. Los romanos acuñaron el término fideicomiso, el cual es la combinación de dos palabras, la cual una es fides, que significa fe, y la palabra comisum, que significa confianza. Asimismo, guarda una gran similitud con dos instituciones romanas, la cual es la fiducia y el fideicomiso testamentario. El fideicomiso posibilita que una persona protegiese su patrimonio en caso de muerte. También se los conocía como instituciones y lo característico de ella era la confianza depositada en el fiduciario para el cumplimiento del cargo recibido del fiduciante, lo que quiere decir que actúa en beneficio de un tercero o de un propietario. Para el año 936 después de Cristo, la región norte de Europa fue conquistada por los normandos. Esto vino a traer una mezcla de culturas, y en esta mezcla de culturas también venía lo que era la influencia romana. Sin embargo, en este periodo se dio lo que fue el derecho germano. Y el derecho germano, al igual que en el derecho romano, se daba la fides, o sea, la fe de la palabra, solo que con otro nombre. El mismo instrumento con otro nombre. Se llamaba prenda inmobiliaria a lo que era la fiducia para los romanos y el manus fidelis para lo que era el fideicomiso testamentario. Este tipo de derecho se ha practicado desde principios de que se dio el derecho germano hasta 1806 aproximadamente. Casi simultáneamente que se estaba dando el derecho germano en la parte norte de Europa, asimismo en Inglaterra también se dio un derecho llamado derecho anglosajón, los cuales incluye a países como India, Inglaterra, Estados Unidos, la mayoría de Canadá, Australia y en algunos países de África también. Y al igual que el derecho germano, el derecho anglosajón también tiene influencia del derecho romano.
Los ingleses llamaban a sus leyes common laws y dominaban un concepto llamado equity, de los cuales la fusión de estos dos lleva a lo que es el trust, que trust en español es confianza, y este es el modelo de fideicomiso para lo que es el derecho anglosajón. Estos modelos se han llevado a cabo hasta la actualidad, de los cuales el fideicomiso se ha manifestado en las diversas legislaciones de los países latinoamericanos, con una serie de rasgos en común, que denotan una directa influencia. Y esta influencia es del trust anglosajón, aunque por su denominación pareciera derivar de la fiduciaria romana. En conclusión, el fideicomiso latinoamericano se trata entonces de una figura jurídica inspirada y no derivada del trust anglosajón. Para lo que presentamos algunos de los países que son regulados de Latinoamérica. Para eso le expondrá mejor mi compañera Bessie. Muchas gracias. Buenas noches, les saluda Bessie Licona. Continuaré hablando acerca del fideicomiso. Algunos países regulados en Latinoamérica, entre estos está Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y México. El concepto de fideicomiso es un negocio mediante el cual una persona transmite la propiedad fiduciaria de ciertos bienes para que sean destinados a una finalidad. Esta doctrina se ha ocupado de definirlo de diversas maneras, aunque todos coinciden en que el fideicomiso se puede dar en dos notas básicas. Número 1 es la transferencia de la propiedad y número 2 es el encargo de confianza, es decir, que el fiduciario debe darle a los bienes que se le han transmitido. Ahora bien, ¿cómo se constituye el fideicomiso y cuáles son los participantes que intervienen? El fideicomiso puede constituirse para servir de todas las finalidades imaginables dentro de un ilimitado campo de contratación. ¿Por qué decimos contratación? Porque es a través de un contrato. Como actividades jurídicas, siempre y cuando sean lícitas y determinadas. La constitución del fideicomiso siempre deberá constar por escrito y ajustarse a las disposiciones legales sobre transmisión de derechos o transmisión de la propiedad de las cosas que se destinen en el mismo fideicomiso. Los participantes del fideicomiso son el fideicomitente, fiduciario y el beneficiario. El fideicomitente, también llamado fiduciante y constituyente. Esta es la persona natural o jurídica que constituye el fideicomiso y que atribuye al banco fiduciario la titularidad dominical de ciertos bienes. El segundo participante es el fiduciario, llamado también fideicometido. Es la persona jurídica a quien se le atribuye la titularidad dominical sobre ciertos bienes para que realice con los mismos solo aquellos actos exigidos para cumplimiento del fin lícito y determinado al que se destinen. El tercer participante del fideicomiso es el beneficiario. Esta es la persona que se designa en el contrato y se constituye en destinataria de los beneficios de la operación. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Nidia Uceda y yo le voy a hablar acerca de lo que nos menciona el artículo 1060 del Código de Comercio en cuanto a lo que son los derechos y obligaciones del fiduciante y del beneficiario. En este caso, el código nos menciona mediante este artículo lo que son algunos de los derechos. Los primeros derechos que nos menciona son los que hubiese reservado para ejercerlos directamente sobre los bienes afectados. El número 2 es revocar el fideicomiso de acuerdo con lo dispuesto anteriormente y pedir remoción del fiduciario. Nombrar nuevo fiduciario en el último supuesto del caso anterior.
También nos habla de obtener la devolución de los bienes al concluirse el fideicomiso si cosa distinta no hubiese pactado, y exigir la rendición de lo que son las cuentas. La verdad en la que quiere involucrar un fideicomiso siempre y cuando sea siempre y cuando sea de manera legal. Se pueden mencionar algunos fideicomisos, en este caso los que se utilizan aquí en Honduras, como lo que menciona aquí en nuestra presentación, que nos habla acerca de lo que son fideicomisos contractuales, nos habla de fideicomisos de acciones, fideicomisos de administración, fideicomisos de garantía, fideicomisos de inversión, hay fideicomisos irrevocables, hay fideicomisos legales, hay fideicomisos también mixtos, fideicomisos secretos, fideicomisos sucesivos, fideicomisos de testamento. En este caso, cada uno de estos fideicomisos son utilizados para una actividad determinada. También ejercer las acciones de responsabilidad contra fiduciario. Nos menciona también lo que son los derechos y obligaciones de fiduciario. En este caso, un fiduciario puede ya sea vender, puede enajenar, puede arrendar los bienes fideicomitidos, puede constituir sobre las mismas prendas, hipotecas, servidumbres y demás derechos reales. También de conformidad con el acto constitutivo de lo que es el fideicomiso, o sus reformas en consideración a las facultades otorgadas o limitadas impuestas. Bueno, en cuanto a lo que son los tipos de fideicomiso, cabe mencionar que es conocida una gran variedad de fideicomisos como una actividad jurídica y pueden constituirse para servir. Cada uno de estos fideicomisos tiene lo que es un concepto particular, ¿verdad?, a lo que se dedica y cómo se. La siguiente diapositiva nos habla acerca de lo que son la remuneración del fideicomiso. En este caso, esto es de conformidad con lo que es el artículo 1051 del Código de Comercio. En este caso, este artículo nos menciona que todo fideicomiso será retribuido la remuneración del fiduciario. Será la que pacten las partes en el contrato del fideicomiso. En el caso de operaciones, cuando ya son operaciones de fideicomisos con partes relacionadas, las remuneraciones realizadas por las entidades autorizadas deberán sujetarse a las disposiciones del artículo 66 de la Ley del Sistema Financiero y de las normas derivadas al mismo. Bueno, en este caso esto fue mi parte. Y sigue lo que es nuestro compañero, que les va a hablar acerca de lo que es siempre del fideicomiso, pero otras cosas ya relacionadas con. Buenas noches, máster. Buenas noches, compañeros. Continuando con nuestro tema de exposición, vamos a hablar acerca de lo que es el fideicomiso. Cabe destacar que para que un fideicomiso exista, se requieren tres partes fundamentales, por así decirlo. En este caso, que sería el fideicomitente, que es la persona que se encarga de trasladar los bienes, el fiduciario, que generalmente es una institución financiera, y el beneficiario final. Metiéndonos un poco acerca de nuestro tema de investigación, hablaremos acerca de lo que es la inversión de los recursos fideicometidos. Generalmente los contratos de fideicomiso de inversión deberán indicar de forma clara y legible los posibles riesgos asociados a las operaciones que se vayan a realizar. Cuando existan modificaciones a las condiciones establecidas de los mismos, la entidad autorizada deberá informar al fideicomitente sobre dicha circunstancia. Ok, ¿qué quiere decir esto? Generalmente un contrato de fideicomiso va a tener lo que son algunas cláusulas, ¿verdad?, y algunas normativas que se deben cumplir expresamente. Se podría decir que en algún momento, conforme avance este contrato, pues pueden surgir ciertas modificaciones, siempre y cuando las partes estén de acuerdo en que existan este tipo de modificaciones, pues expresamente el contrato puede sufrir dichos cambios. ¿Hay algunas causas para extinguir los fideicomisos? Sí.
Nuestro Código de Comercio, en el artículo 1061, nos habla referente a algunas causas por las cuales se puede extinguir un contrato, entre las cuales pues podemos decir por la realización del fin para el que se fue constituido, por hacerse este imposible, en este caso hablamos del contrato de fideicomiso, por haberse cumplido la condición resolutoria a que haya quedado sujeto, por convenio expreso entre el fideicomitente y el fideicomisario, por revocación hecha por el fideicomitente cuando éste se haya reservado expresamente el derecho al constituir el fideicomiso. Como les repito, pues generalmente cuando se lleva a cabo un contrato de fideicomiso, se hace con el afán de generar ciertos beneficios para todas las partes involucradas. Esto no siempre se cumple. Es por eso pues que existen algunas cláusulas en las cuales un contrato de fideicomiso puede abolirse. También vamos a hablar acerca de la designación del fiduciario. Textualmente nos dice que es la persona física o natural encargada del cumplimiento del fideicomiso. Esto se especifica también en nuestro Código de Comercio en el artículo 1054. Básicamente nos habla de que las instituciones fiduciarias, en este caso las instituciones bancarias, ellos pueden designar a uno o más colaboradores o por así decirlo, funcionarios que puedan ejercer este papel de representación legal en el contrato de fideicomiso. No obstante, estas personas, en dado caso de que el fideicomiso sufra algún tipo de siniestro, no tendrán repercusiones o responsabilidades civiles, penales o judiciales de forma personal, ¿verdad? Hablando acerca de lo que es la duración del fideicomiso, generalmente el plazo máximo estipulado es de 30 años. En el artículo 1050 esto se menciona. No obstante, pues se pueden acordar prórrogas o se pueden acordar extensiones de plazo, ¿verdad? Y también este tipo de extensiones se pueden modificar, pueden exceder el plazo mayor a 30 años, siempre y cuando se designe un beneficiario no sea una institución pública o una institución de beneficencia. Bueno, de mi parte, esto es todo. Para mí ha sido un verdadero gusto compartirles una pequeña parte de nuestra presentación. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. A continuación, unas preguntas a responder. ¿Cuál es la forma en que los fideicomisos se pueden utilizar para apoyar a los negocios de las empresas? Desde un punto de vista comercial, mejora la transparencia del negocio por el mayor control fiduciario y se fortalecen los acuerdos societarios. También para los inversores representan una buena alternativa de inversión, puesto que ofrecen rendimientos más atractivos que las alternativas de inversión tradicionales, al evitar intermediación bancaria. También es un instrumento flexible y adaptable a diversas actividades. ¿Cuáles son las ventajas y beneficios de los fideicomisos que pueden aportar a operaciones de crédito? El fideicomiso se puede emplear como garantía en operaciones de crédito, reemplazando con grandes ventajas las garantías reales como las hipotecas. Es un instrumento para obtener capital de trabajo sin mayor endeudamiento y mejora los plazos de endeudamiento, ya que permite contar con un plazo de financiamiento mayor al de los activos que lo respaldan. Y a continuación, las conclusiones. La institución fiduciaria es la titular de los bienes fideicometidos. Estos continúan siendo propiedad del fideicomitente, ya que, como podemos ver en el artículo 1033 de nuestro código, se le da la atribución a la institución bancaria para operar como fiduciario la titularidad dominical de ciertos bienes. Los bienes fideicometidos salen del patrimonio del fideicomitente, pero deben mantenerse como un patrimonio en función del fin del fideicomiso, y no en interés del beneficiario. Por esta razón, estos bienes no pueden ser perseguidos para ser embargados por los acreedores del fideicomitente, ni del fiduciario, y solo podría caber la impugnación de los interesados.